Bibliología, lección número 2, audio número 3. Es importante que podamos terminar esta parte nos encontramos en pruebas internas. O sea, el tema en el que estamos es la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la Biblia, pruebas internas, autoproclamación. Cuando la Biblia se dice a sí misma ser palabra de Dios. Y entonces el último texto que estábamos viendo es cómo Jehú se refiere a las palabras del profeta como palabra de Dios. Y el desenlace que tuvo, o sea, eso, en este caso, pues el contexto de los textos que compartimos en el audio anterior es que el hijo de Acab termina muriendo y Jehú termina cumpliendo las palabras del profeta. Es decir, que se cumplieron, ¿no? Entonces, aquí podemos pensar en lo siguiente. No creer o desobedecer algo que el profeta decía era no creer o desobedecer a Dios mismo. Eso es algo impresionante, ¿sí? Entonces, no, un texto como, o una idea como esa, que la que es esta reflexión que acabamos de mencionar, nosotros la podemos encontrar en Deuteronomio 18, verso 19. En este caso es Moisés el que está profetizando o el que les está anunciando al pueblo de Israel de que va a venir el profeta de Dios. Y entonces les dice, a partir del 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés en este caso, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que, como dijimos, no creer o desobedecer a algo que el profeta decía era no creer o desobedecer a Dios mismo. Lo mismo sucede, un pasaje que podemos mencionar como conocido, o un pasaje conocido cuando Samuel le pide a Saúl que espere que él llegue en un determinado contexto. Me refiero a 1 Samuel 10:10 en este caso, o 1 Samuel 10, que él espere, que lo espere, o sea, lo manda a una misión. Una vez terminada la misión, Saúl tiene que esperar a que llegue Samuel, y Samuel va a ofrecer el sacrificio. ¿Sí? Eso, para leer solamente un texto de todo ese pasaje, 1 Samuel 10:10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Ahora, eso es Saúl, pero 13:13 de 1 Samuel, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero el reclamo que le está haciendo Samuel a Saúl es una indicación que él, Samuel, le dio a Saúl. Pero Samuel, totalmente seguro, convencido de que lo que él había dicho era una comisión de parte de Dios, cuando interpela a Saúl y cuando le reclama a Saúl, le dice con toda la autoridad, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios. Otra vez, el no creer o desobedecer a algo que el profeta decía era no creer o desobedecer a Dios mismo. Tenemos muchos otros pasajes, en este caso del Nuevo Testamento, que hablan de manera similar en cuanto a secciones o porciones del Antiguo Testamento.
Por ejemplo, en Mateo 1:22 citan las palabras de Isaías 7:14, cuando dice, lo que el Señor había dicho por medio del profeta, ¿verdad? Y así podríamos ir citando otros pasajes. El mismo Señor Jesucristo, en la discusión o en el tema con respecto al divorcio, en Mateo 19, nuestro Señor Jesucristo cita las palabras, ¿verdad? De Génesis 2, ¿verdad? Entonces, más al principio no fue así cuando está mencionando algo con respecto a ese tema. Bueno, entonces, aquí, para ir concluyendo de este punto, hemos querido demostrar que la misma Biblia se autoproclama palabra de Dios y tiene tal autoridad que lo que dice se cumple y que quien no obedece a lo que dice o a lo que afirmó, sostuvo o indicó o mandó, va a tener las consecuencias similares, idénticas, iguales a haber desobedecido a Dios mismo. Entonces, a través del testimonio de la misma escritura podemos darnos cuenta de que la Biblia es la palabra de Dios y tiene esa prerrogativa, tiene esa autoridad. En el siguiente audio vamos a continuar con el testimonio del Espíritu Santo.